Y bueno, si alguien se identificó en algo, creo que también muchas locuras han hecho los papás, ¿verdad? Con sus niños. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar acerca de la obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Ay, a ver si es cierto, ¿verdad? ¿Saben que obedecer cuesta trabajo? No somos muy obedientes, pero quiero que vayamos a Juan 15:10. Juan 15:10. Dice: si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Y saben que tenemos que ser obedientes en muchas áreas de nuestra vida. Tenemos que ser obedientes a Dios, tenemos que ser obedientes a nuestros padres, a las autoridades, a nuestros patrones, a nuestros pastores. Tenemos muchas áreas donde debemos de ser obedientes, pero nos cuesta trabajo, más en esta época donde pareciera que el obedecer es algo que va en contra de nosotros, donde pareciera que el obedecer es algo que es repugnante, pero saben que la obediencia, y sobre todo la obediencia a Dios, es para bendición nuestra. Todos los mandamientos que Dios tiene en su palabra, todo lo que Él nos manda, es para que nos vaya bien. Bueno, vemos que Jesús en toda circunstancia obedeció al Padre, y como dice aquí, ¿verdad? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor, permanezco en su amor. O sea, nosotros cuando obedecemos al Señor, vamos a tener bendición, pero nos cuesta trabajo. Y saben que una persona mansa quiere decir una persona obediente. Miren, en el Salmo 37:11, en el Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra. Y en Mateo 5:5 dice lo mismo, dice: los mansos heredarán la tierra. Y saben que la palabra que se usa en hebreo para manso en este pasaje, en el Salmo 37, es el que se usa para, de que entregaban para los caballos extremadamente obedientes, que eran caballos entrenados para la guerra y tenían que ser muy obedientes.
Padre. Y así cada uno de nosotros el tentador viene para que seamos tentados para no obedecer al Padre. Y fíjense la tercera vez. Otra vez me llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Vemos cómo Jesús fue tentado 3 veces también por el enemigo, para que él desobedeciera. Cada vez que nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios, cada vez que decidimos obedecer lo que Dios nos manda que hagamos, ¿saben que vamos a ser tentados también? Y vamos a tener la opción de obedecer o desobedecer. ¿Saben que obedecer es una decisión que nosotros hacemos? Y la decisión que nosotros hacemos cuando obedecemos es de valientes, porque no es fácil obedecer, pero cuando nosotros lo decidimos, así como Jesús lo decidió hacer también, es cuando nosotros vamos a ver la bendición de Dios en nuestra vida. Y como leímos en un principio en Mateo, ¿verdad? Perdón, en Juan, donde decía que cumplamos los mandamientos del Señor. A veces el cumplir la palabra de Dios es ir en contra de nuestra concupiscencia, en contra de nuestros deseos, en contra de nuestra carnalidad, ¿verdad? Nuestra carne a veces quiere hacer otras cosas, pero el Señor, cuando nos manda en su palabra a hacer ciertas cosas, a veces vamos en contra aún de nuestra naturaleza. Pero el obedecer es una decisión que yo tomo, es una decisión de obedecer, de ser manso. Imagínense estos caballos que eran entrenados para la guerra. Enfrentarse a la guerra les daba miedo. Enfrentarse a la guerra no era fácil, pero eran entrenados a tal grado que ellos no tenían las órdenes que le daban su amo. Ellos obedecían sin pensarlo. Y a veces ese es el problema con nosotros. Pensamos mucho las cosas, ¿verdad? Ay, ¿será? ¿No será? Simplemente hazlo. Si lo pensamos mucho, no vamos a hacer las cosas. A veces no, pero no lo hago ratito, ¿verdad? No, pero no, eso no es para mí. Cuando está escrito en la palabra, es para nosotros. Y a veces Dios nos habla, no nada más en la palabra, nos habla en nuestro espíritu, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que sí y lo que no. Nosotros sabemos lo que Dios nos está pidiendo en ese momento, pero a veces desobedecemos. A veces nos volvemos desobedientes. Y alguien desobediente es alguien rebelde, alguien que no obedece, alguien que se revela contra la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, el obedecer nos lleva a un mundo donde estamos de acorde con Dios, cuando estamos haciendo su perfecta voluntad en nuestras vidas. Entonces nos hace manso, ¿verdad? Jesús no nada más el tentador del diablo lo tentó. ¿Saben que también sus discípulos lo tentaron? Y muchas veces la gente más cercana a nosotros va a hacer que desistamos de lo que Dios nos está mandando a hacer. Y es gente que nos ama, es gente que no lo hace de mala voluntad, pero nos está llevando a que desobedezcamos. ¿Se acuerdan cuando Pedro, vamos a Mateo 16, cuando Pedro le dice a Jesús que no vaya a Jerusalén? Mateo 16, vamos a leer el 21 y el 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y verdad que a veces hay gente que nos aleja de la voluntad de Dios, gente aún que nos ama. A veces nosotros sabemos en nuestro interior, en nuestro corazón, lo que
nos gusta hacer. Muchas veces Dios nos va a pedir cosas que no quisiéramos que fuera en ese momento, pero es necesario hacerlo. Jesús no cree que disfrutó de su muerte. Él padeció y fue tanto que él le dijo al Señor: si es necesario que pase de esta copa, o sea, porque no sea mi voluntad sino la tuya. Él sufría, o sea, él fue azotado, ese día era hombre como tú, como yo. Él llegó a tener tal angustia que sudó gotas como de sangre, dice la Biblia. O sea, él padecía, estaba sufriendo, estaba teniendo ese sufrimiento muy fuerte, pero en su obediencia él tuvo que hacerlo, no se detuvo por eso, y por eso fue manso, ¿verdad? Por eso tenía el corazón de Dios, porque durante toda su vida él estuvo haciendo la voluntad del Padre hasta la muerte. No nos gusta muchas veces el obedecer, porque la obediencia tiene un precio. El obedecer tiene un precio. Por eso la gente obediente, la gente mansa, no es cualquiera. Hay que pagar un precio. Y vamos a Lucas 22:42. Lucas 22:42. Diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es obediencia. O sea, veía el sufrimiento, veía lo que estaba por venir, y aún así dijo: Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Si quieres que pase, ¿verdad? Pero tenía que ser, era necesario para nuestra salvación. Entonces, en el jardín de Getsemaní, el Padre le mostró a Jesús, ¿verdad?, el costo de su misión. Ahí fue donde él supo esas gotas como de sangre, en donde él supo que el obedecer a Dios iba a costar, y costaba mucho. Le costó el sufrimiento, le costó el dolor de ser golpeado, azotado, y finalmente el dolor de la cruz. Pero él supo que tenía un precio. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Sí, lo pagaré. ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide algo? A veces no le decimos que sí, ¿verdad? O a veces le decimos que sí, pero no lo hacemos. A veces le decimos sí, ahorita, y nunca llega la ahorita. Jesús dijo sí, ¿vale? Y lo hizo, lo hizo. Entonces, frecuentemente, la obediencia requiere que nosotros abandonemos nuestra conveniencia. A veces vamos a hacer cosas que no nos convienen, que no nos gustan. Tenemos que dejar nuestra comodidad. Tenemos, así cuando el Señor dice: levántate, ahora temprano, dejar la cama, ¿verdad? Con tanto sueño que tengo, tienes que dejar cosas para obedecer. Cuando el Señor nos dice: ama a tu hermano, obedece a tus padres. Ay, no quiero
significa esfuerzo también. Significa que nosotros tenemos que dejar todos esos deseos pasionales nuestros para obedecer la palabra de Dios, para obedecer lo que Dios nos está diciendo. Entonces, Jesús conocía la palabra de Dios y sabía exactamente qué es lo que Dios quería. Por eso tenía comunión con el Padre él constantemente. Él sabía qué era lo que quería Dios. En ningún momento dijo, bueno, Señor, la copa pasó y ya no quiero ir a la cruz. Él fue a la cruz del Calvario. Se mantuvo ahí firme. Él dijo, lo haré y lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros decimos sí al Señor? ¿Y lo hacemos realmente? A veces no somos tan obedientes como deberíamos de serlo. Y dice que los mansos heredarán la tierra. La gente obediente heredará la tierra. La gente extremadamente obediente como las de los caballos. ¿Somos obedientes o extremadamente obedientes? ¿Saben que muchas veces le hemos fallado al Señor? Y a veces Dios nos habla y nos hacemos que lo escuchamos. A veces nos habla y lo vamos retardando, ¿verdad? Lo vamos dejando para después. A veces sabemos lo que tenemos que hacer porque conocemos la palabra de Dios y no lo hacemos tampoco. Y eso es desobediencia. No nada más es desobediencia, es que no, a mí Dios no me ha hablado. Aquí está. En su palabra nos está hablando. Y muchas veces nos habla personalmente también. Y tenemos que obedecer también. Entonces, conocer la palabra de Dios nos ilumina acerca de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de ti? Lee la palabra de Dios y vas a conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos personas que conocemos su palabra y nos volvemos obedientes a Él. Y vamos a ver cuáles son los enemigos del hábito de obedecer, ¿verdad? Cuando nosotros no queremos obedecer. En primer lugar, la carne. Ay, no, la carne, no deseo hacer esto, ¿verdad? No queremos hacer esto. No nos permite que hagamos lo que Dios nos manda. Le vamos a algo muy sencillo. Por ejemplo, el comer sanamente. Ay, a mí se me antojan unos tacos. Y la carne quiere unos tacos. O hacer ejercicio. Ay, qué flojera. Mañana empezamos, ¿verdad? Todos queremos empezar el lunes. Y llega el otro lunes y no hemos hecho nada y el otro y así se nos va. Porque la carne no le gusta obedecer. Imagínense si Jesús hubiera puesto su carne antes de la voluntad de Dios. Él no hubiera ido a la cruz tampoco.
bendición. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que la obediencia nosotros la hagamos de nuestra vida un hábito. En primer lugar, tenemos que decidir obedecer. Yo les decía hace un momento que la obediencia es una decisión. Yo decido hacerlo. Aún voy en contra de todo lo que acabamos de ver ahorita de la carne, del enemigo, de aún de posponer las cosas, de la inconveniencia, de la gente. Dejo todo a un lado porque yo decido obedecer. Es una decisión. Y tú no tienes que sentir que tienes que obedecer, porque a veces no lo vamos a sentir. Simplemente es
desobediencia. O sea, no obedecemos a Dios. Es una mezcla de todo. A veces hacemos las cosas a mi manera. ¿No sabe que Dios no quiere que lo hagamos a nuestra manera? Dios quiere que lo hagamos a su manera. Porque a su manera va a funcionar. A su manera vamos a tener bendición. A su manera, que acabamos de leer ahorita, vamos a tener el poder de Dios. Vamos a ser liberados. Va a ser liberado ese poder de Dios en nuestra vida. A veces el Señor nos dice, déjame hacerlo a mi manera. No, Señor, pero es que tu manera es muy dura. No, tu manera me quita muchas cosas. Es que tu manera tengo que renunciar a la carne. Tu manera exige mucho, pero ¿sabes qué es lo mejor? Y cuando nosotros empezamos a obedecer, cada vez se nos hace más fácil obedecer la siguiente vez. Cuando nosotros desobedecemos, cada vez nos volvemos más desobedientes. Se nos hace más fácil desobedecer. Es como todo. La primera vez nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero la segunda es más fácil. La tercera, la que se nos hace un hábito, ya sea para obedecer o para desobedecer. Entonces tenemos que estar muy atentos en saber que las cosas de Dios son a su manera, no a mi manera. Lo que Dios dice es a su manera. Imagínense cuando Dios le estaba dando todas las órdenes a Moisés, de cómo tenía que ser el tabernáculo, cómo tenían que ser los sacrificios, de dar toda la ley. Imagínense si Moisés lo hubiera puesto a su manera también. Algo no me gusta así, le gusta asado. Hubiera salido todo menos lo de la voluntad de Dios ahí. A lo mejor hubieran ofrecido todo menos algo agradable a Dios. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Estamos renunciando al derecho que tenemos de hacerlo a mi manera y ponemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad al servicio de Dios. Le pertenecen al Señor. Cuando nosotros estamos en una posición de que Dios obre en nuestra vida y que vamos a ser obedientes a Él, vamos a ver la bendición de nuestra vida como nunca antes la habíamos visto. A veces no vemos la bendición de Dios porque somos desobedientes, porque no hacemos su voluntad. A veces vemos personas que vemos la voluntad de Dios cumpliéndose en su vida y decimos, ¿por qué no? Porque esa persona a lo mejor es obediente. Esa persona a lo mejor está haciendo los mandamientos de Dios y yo no los estoy haciendo. O si no haces un día así, otro día no, tampoco, ¿verdad? Ser obediente es hacer constantemente la voluntad de Dios. Entonces, Dios es el centro de nuestras vidas. Cuando lo ponemos como centro de nuestras vidas, vamos a obedecer lo que Él nos dice. Número 7. Confiesa tu desobediencia inmediatamente y di sí a la voluntad de Dios. ¿Saben que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos desobedeciendo a Dios, debemos de confesarle al Señor nuestra falta?
Si nosotros seguimos queriendo hacer nuestra voluntad, pues vamos a ver, desgraciadamente, vamos a tener muchos errores, vamos a tener que enfrentarnos con el sufrimiento y vamos a tener que pagar las consecuencias. Y a veces no queremos pagar las consecuencias. A veces nos hemos acostumbrado a echarle la culpa a todo el mundo, luego hasta Dios darle el culpable, ¿verdad? Pero ha sido nuestra desobediencia la que nos ha llevado a ese punto. Entonces, ¿quién es el favor de Dios? Tienes que aprender a obedecer su palabra. Tienes que aprender a obedecer lo que Dios nos está diciendo. Y quieres ser como ese caballo que es entrenado para la guerra, que es extremadamente obediente. Ese caballo va a la mansedumbre. Dice que los mansos heredarán la tierra. Entonces, yo quiero ser alguien que hereda la tierra. Yo quiero ser alguien que hace la voluntad de Dios. Y llegar a ser extremadamente obediente. Ser alguien manso, ¿verdad? Que lo que Dios nos diga podamos decir, sí, Señor, lo voy a hacer. No importa el precio que sea. Jesús fue el mejor ejemplo para nosotros de pagar el precio más alto que fue la vida por nosotros, el sufrimiento. Y nosotros a veces no queremos dar nada a cambio, pero la obediencia tiene un precio y la obediencia es una decisión. Tú decides obedecer o no. Tú eres el que decides si vas a hacer la voluntad de Dios o vas a seguir haciendo tu voluntad. Y vamos a tener que pagar las consecuencias. O la voluntad de Dios es el favor de Él, o la desobediencia trae sufrimiento, la desobediencia trae dolor. Nosotros tenemos la decisión. ¿Cuántas veces personas por haber hecho una mala decisión en su vida, cuando eran adolescentes, cuando eran jóvenes, han tenido que pagarlo toda su vida? Los jóvenes, los adolescentes que están en época de tomar decisiones, traten de buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque un paso falso les puede costar su felicidad toda una vida. Entonces, aprendamos a obedecer a Dios. Aprendamos que ser obediente nos va a dar favor y gracia delante de Él. ¿Y qué siempre nos va a dar? Lo mejor, ¿sí? Yo creo que ahí lo que estés, gire su cabeza, pero antes de orar, ¿saben quiénes son las personas que vienen por primera vez? Bienvenido, me da mucho gusto que estés con nosotros. Bienvenida, bienvenido. ¿Alguien más? Bienvenida.
lo que estoy pasando y tú eres mi esperanza. Gracias, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo voy a hablar con ustedes, ya me lo olvidan. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo a cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Señor, gracias por su obediencia. Gracias porque yo sé que tú tienes un plan para cada uno de ellos, de sus familias. Tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno. Tú conoces la necesidad que tienen, pero tú los has traído aquí con un propósito. Tú los has traído porque tú nos amas tanto que tú quieres que ellos te conozcan, que tú quieres que ellos vivan contigo una relación plena y que puedan conocer la verdadera felicidad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Pues acabo de hacer la mejor decisión de su vida. Nos tenemos que seguir invitando, pueden seguir viniendo todos los domingos, estamos aquí a las 6:30. Y bueno, después hay otras reuniones que ahorita se las van a informar, pero bienvenidos, nos da mucho gusto que estén aquí y que Dios les bendiga. Si pueden seguir a nosotros, les va a tomar sus datos y para poder orar por sus peticiones, que Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos, porque yo sé que tienen prisa los papás y hay que irse a comer, se lo van a llevar a comer y a festejarnos, ¿verdad? Entonces vamos a orar por ellos también. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque el obedecerte tiene un precio. Pero queremos decir sí. Queremos decir sí a esta obediencia, a lo que tú nos pides, en cumplir lo que tu palabra dice. Queremos ir por tu camino, queremos ir por tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por darnos esta opción de poder obedecer tu palabra, poder, Señor, cumplir tus mandamientos. Yo te pido por cada uno de aquellos que hemos sido desobedientes, Señor, que nos muestres en qué no hemos sido obedientes para poder empezar una nueva oportunidad, para poder hacer lo que tú nos estás ordenando. Gracias por